23 de mayo de 1943, las 2:47 de la madrugada. En algún punto del Atlántico Norte, exactamente 340 millas hacia el suroeste de Irlanda, el capitán Eric Klaus Bergman, un hombre de 35 años al mando del U-515, se encuentra apostado en la torre de control de su submarino. La oscuridad del cielo es absoluta, sin rastro alguno de la luna. Estas condiciones resultan ideales para recargar las baterías mientras permanecen en la superficie. A lo largo de su trayectoria militar, Bergman ha conseguido hundir 26 embarcaciones aliadas. Domina cada rincón del Atlántico como si fuera su propio jardín. Está convencido de que en noches así, cuando la luna está ausente, los aviones enemigos quedan prácticamente inútiles. Sin embargo, lo que Bergman ignora por completo es que a unos 15 kilómetros de su posición, un bombardero Leigh Whitley, perteneciente al Escuadrón 172 de la RAF, acaba de localizar su submarino mediante el radar ESAV-MARC. En los controles del aparato, el teniente de vuelo Thomas Mitchell, un piloto de 24 años con 47 misiones nocturnas sobre el Atlántico en su haber, vuela a apenas 150 metros de altura con los motores funcionando al mínimo para evitar cualquier ruido detectable. En la bodega de bombas transporta 6 cargas de profundidad Mark C, cada una de 250 libras, pero esto no representa lo más relevante. Lo verdaderamente decisivo va montado bajo el fuselaje de la aeronave. Un reflector de 22 millones de candelas, que conocen como Leigh Light, y ese aparato está a punto de transformar definitivamente el curso de la batalla del Atlántico. Si te interesa descubrir cómo un simple reflector logró convertirse en el arma más temida por todos los comandantes de U-Boot, presiona el botón de me gusta, ya que nos ayuda enormemente a difundir más historias olvidadas como esta que estás por conocer. Para comprender realmente por qué Leigh Light resultó tan devastador, primero necesitas entender el problema que enfrentaban los británicos en ese momento. Durante los años iniciales de la guerra, los submarinos alemanes ejercían un dominio aterrador sobre el Atlántico, con una eficiencia que helaba la sangre. Solo en 1942, los U-Boots lograron hundir 1.664 barcos aliados, lo que significa más de 4 embarcaciones por día, todos los días del año sin excepción. El almirante Franz Hoffmann, quien comandaba toda la flota submarina alemana, había desarrollado una táctica conocida como Rudeltaktik, la temible táctica de la manada de lobos. Los U-Boots operaban organizados en grupos de 8 hasta 20 submarinos, lanzando ataques contra los convoyes aliados desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Pero esta táctica de Hoffmann tenía un punto débil crítico que los alemanes no podían evitar. Los submarinos necesitaban recargar sus baterías constantemente. Los U-Boots de la clase tipo Sepne, que constituían la mayor parte de la flota alemana, funcionaban con motores diésel para navegar en superficie y motores eléctricos para las inmersiones. El problema era que las baterías eléctricas apenas duraban entre 60 y 80 millas náuticas cuando navegaban sumergidos a velocidad de crucero. Esto significaba que cada submarino debía emerger durante varias horas cada día para recargar las baterías utilizando los motores diésel. Hacerlo durante el día equivalía a un suicidio, porque los aviones del mando costero británico patrullaban constantemente las rutas de los convoyes, y un submarino en superficie se convertía en un blanco demasiado fácil. Pero la noche ofrecía una historia diferente. Durante la oscuridad, los submarinos podían emerger con relativa seguridad, porque los aviones no podían distinguir nada en la negrura del Atlántico Norte, o al menos, eso era lo que creían los alemanes en ese momento. Lo que Hoffmann desconocía era que los británicos ya habían desarrollado un radar aerotransportado capaz de detectar submarinos en superficie a distancias que alcanzaban hasta los 20 kilómetros. El radar ASB Mark II, desarrollado por científicos británicos en 1940, funcionaba en frecuencias de 1.5 metros. Resultaba primitivo comparado con los estándares actuales, pero cumplía su función perfectamente.
Un operador bien entrenado podía distinguir el eco característico de un submarino entre todo el ruido del mar. Sin embargo, existía un problema serio. El radar podía detectar el submarino, pero no servía para guiar el ataque en los momentos finales. Conforme el avión se acercaba al objetivo, el eco del submarino terminaba perdiéndose entre el ruido del mar. Los pilotos llamaban a esto la zona muerta, esos últimos 800 a 1200 metros antes del objetivo donde el radar resultaba completamente inútil. En esa zona muerta, el piloto no tenía más opción que atacar a ciegas, y en una noche sin luna, atacar a ciegas significaba fracasar irremediablemente. Los registros del mando costero revelan que en 1941, de 174 ataques nocturnos contra submarinos detectados por radar, únicamente 2 resultaron en hundimientos confirmados, una tasa de éxito del 1.1%. Los comandantes alemanes conocían esta limitación. Por esa razón, preferían emerger específicamente en noches sin luna. Por eso mismo Bergmann estaba en superficie aquella noche de mayo de 1943, pero todo ese equilibrio estaba a punto de romperse para siempre. El hombre que lo cambió todo se llamaba Jeffrey Whitmore, un oficial de la RAF de 43 años que tenía experiencia en iluminación teatral antes de que estallara la guerra. En 1940, Whitmore propuso una idea que sus superiores consideraron completamente absurda: montar un reflector de búsqueda extremadamente potente bajo el fuselaje de un bombardero para iluminar submarinos en los últimos segundos antes del ataque. La idea resultaba simple en concepto, pero increíblemente compleja en su ejecución práctica. El reflector necesitaba ser lo suficientemente potente para iluminar un submarino a más de 1 kilómetro de distancia. Tenía que ser controlable tanto en azimut como en elevación para seguir al objetivo, y debía encenderse en el momento exacto, ni un segundo demasiado pronto ni demasiado tarde. Si se activaba demasiado pronto, el submarino tendría tiempo suficiente de sumergirse y escapar. Si se encendía demasiado tarde, el avión no tendría el tiempo necesario para ajustar su aproximación. El margen de error se medía literalmente en segundos. Whitmore trabajó durante 18 meses completos desarrollando su reflector. La versión final alcanzaba un peso de 680 kilogramos y producía una intensidad luminosa de 22 millones de candelas. Para que lo comprendas mejor, eso equivale a 22 millones de velas ardiendo todas al mismo tiempo. El reflector estaba montado en un sistema retráctil bajo el fuselaje del avión. Podía girar 180 grados en azimut y 90 grados en elevación, y un operador en la cabina lo controlaba utilizando los datos proporcionados por el radar. Lo que hizo verdaderamente único al Ley Light fue el protocolo de ataque diseñado específicamente para él. El piloto se aproximaba al submarino guiado por el radar, volando a altitudes que variaban entre 75 y 150 metros. A 1200 metros del objetivo, justo en el momento en que el submarino desaparecía de la pantalla del radar, el operador del reflector asumía el control. Utilizando las últimas coordenadas proporcionadas por el radar, el operador apuntaba el reflector hacia donde debería estar el submarino en ese momento. El piloto continuaba la aproximación completamente a ciegas durante aproximadamente 15 segundos. A 400 metros del objetivo, el operador activaba el Ley Light. En ese preciso instante, 22 millones de candelas de luz blanca convertían la noche en pleno día. El submarino quedaba iluminado como si estuviera en un escenario teatral. El piloto contaba con apenas entre 4 y 6 segundos para ajustar su aproximación final y liberar las cargas de profundidad. Para el comandante del submarino, esos 4 a 6 segundos representaban una auténtica pesadilla viviente. Un U-boot de la clase tipo Sepne necesitaba entre 25 y 30 segundos para sumergirse completamente desde que se daba la orden de inmersión hasta que la torre desaparecía bajo el agua. En los primeros 15 segundos, el submarino apenas había comenzado a hundirse y seguía siendo un blanco absolutamente perfecto. La matemática era brutalmente simple. Desde el momento en que el Ley Light se encendía, el comandante alemán tenía exactamente 90 segundos para tomar una decisión crucial.
Si ordenaba inmersión inmediata, el submarino estaría a solo 10 o 15 metros de profundidad cuando las cargas de profundidad explotaran, y a esa profundidad, una carga de 250 libras resultaba letal. Si intentaba combatir en superficie con las ametralladoras antiaéreas, el avión mantendría una superioridad absoluta porque el Leylight cegaba completamente a los artilleros alemanes, mientras el piloto británico veía todo con perfecta claridad. 90 segundos. Eso era todo el tiempo que tenía un comandante de U-Boot entre el encendido del reflector y el impacto de las cargas de profundidad. Volvamos ahora al Atlántico Norte, 23 de mayo de 1943, las 2:51 de la madrugada. El teniente Mitchell está a 1.200 metros del U-515. El eco del submarino acaba de desaparecer completamente de su pantalla de radar. Su operador de reflector, el sargento Robert Davis, tiene las coordenadas finales registradas. En la torre del U-515, Bergman no sospecha absolutamente nada. El cielo permanece negro como boca de lobo. No hay ningún sonido de motores. Sus vigías no han reportado nada inusual. Pero a 150 metros de altitud y 400 metros de distancia, Davis activa el Leylight. 22 millones de candelas. Iluminan el océano instantáneamente. El U-515 aparece de la nada. Su casco gris brillando intensamente bajo la luz blanca. Bergman tarda 2 segundos en comprender lo que está sucediendo. Grita la orden de inmersión con urgencia. Los marineros en cubierta corren desesperadamente hacia la escotilla. Las válvulas del lastre comienzan a abrirse. Pero ya es demasiado tarde. Mitchell libera 4 cargas de profundidad, formando un patrón de diamante alrededor del submarino. Las cargas están configuradas para explotar a 7.5 metros de profundidad. El U-515 apenas ha comenzado a hundirse cuando las explosiones sacuden violentamente el océano. 2 cargas explotan a menos de 15 metros del casco. La presión rompe las soldaduras en 3 compartimentos diferentes. El agua entra a chorros. El submarino, música, pierde completamente el control de profundidad. Bergman ordena emerger porque no tiene ninguna otra opción. Con los compartimentos inundados no puede mantener la inmersión. El U-515 emerge nuevamente, esta vez mortalmente herido. Mitchell ha dado la vuelta y está preparando un segundo ataque, pero antes de que pueda soltar más cargas, Bergman ordena abandonar el barco. 44 de los 54 tripulantes del U-515 logran sobrevivir y son rescatados por un destructor británico horas más tarde. Bergman es capturado y enviado a un campo de prisioneros en Estados Unidos. El U-515 se hunde a las 3:17 de la madrugada. Había sobrevivido exactamente 26 minutos desde que el Leylight lo iluminó por primera vez. Sin embargo, el U-515 no fue el primer submarino destruido por el Leylight. Música, ni sería el último en caer bajo su luz. El primer ataque exitoso con Leylight ocurrió el 4 de junio de 1942, casi un año completo antes del hundimiento del U-515. El teniente de vuelo David Harrison del Escuadrón 172 hundió el U-502 frente a las costas de España. Los registros del mando costero documentan exactamente lo que sucedió. A las 3:23 de la madrugada, el radar de Harrison, música, detectó un contacto a 14 kilómetros de distancia. Se aproximó manteniendo 150 metros de altitud. A las 3:28 activó el Leylight. El U-502 quedó iluminado en superficie, completamente desprevenido y vulnerable. El comandante, capitán Heinrich Schneider, ordenó inmersión inmediata, pero el submarino apenas había comenzado a hundirse, cuando 4 cargas de profundidad explotaron a su alrededor con fuerza devastadora. El U-502 se hundió llevándose consigo a los 52 tripulantes a bordo. No hubo ningún superviviente. La noticia del hundimiento llegó al cuartel general de Hoffmann, en Kiel, 3 días después. Los analistas alemanes no conseguían explicar lo que había sucedido. El U-502 había emergido en una noche sin luna, siguiendo rigurosamente todos los protocolos de seguridad establecidos.
No había habido ninguna señal de radar detectada por los receptores METOX del submarino. Simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Lo que Hoffman no sabía era que el Leylight había entrado en servicio operacional y que el balance de poder en el Atlántico estaba a punto de cambiar de forma drástica. Si todavía estás viendo esto, eres parte de una comunidad que realmente valora la historia auténtica. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta batalla tecnológica. Entre junio de 1942 y mayo de 1943, los aviones equipados con Leylight destruyeron 27 submarinos alemanes en ataques nocturnos. Eso representa más submarinos que todos los hundidos en ataques nocturnos durante los 3 años anteriores combinados. La tasa de éxito de los ataques nocturnos saltó del 1.1% al 17.3%, un incremento de más de 15 veces. Pero las cifras no cuentan la historia completa de lo que estaba sucediendo. El impacto más devastador del Leylight fue de naturaleza psicológica. Por primera vez en la guerra, los comandantes alemanes no podían confiar en la oscuridad de la noche. Los diarios de guerra de varios U-boats capturados revelan el auténtico terror que el reflector causaba entre las tripulaciones. Un comandante escribió: «La noche ya no nos pertenece. Cada vez que emergemos esperamos que esa luz nos encuentre y nos condene». Hoffman intentó contraatacar de diversas formas. Ordenó que los submarinos permanecieran sumergidos durante periodos más largos, recargando baterías únicamente durante el día cuando podían ver a los aviones aproximarse. Pero esto reducía drásticamente su efectividad operacional. También ordenó el desarrollo urgente de un detector de radar específico para el Leylight, pero el reflector no emitía ningún tipo de ondas de radar, era simplemente luz pura. No había absolutamente nada que detectar hasta que ya era demasiado tarde. Finalmente, Hoffman ordenó que los U-boats combatieran en superficie en lugar de sumergirse cuando fueran iluminados. La lógica parecía razonable. Si no podían escapar, al menos podrían intentar derribar al atacante. Los resultados fueron absolutamente desastrosos. El 17 de julio de 1943, el U-558 intentó combatir en superficie cuando fue iluminado por un Wellington del Escuadrón 172. El comandante, capitán Otto Kraus, ordenó a sus artilleros abrir fuego, pero el Leylight cegaba completamente a los artilleros alemanes mientras el piloto británico veía todo con perfecta claridad. El Wellington realizó 2 pasadas de ametrallamiento antes de soltar sus cargas de profundidad sobre el submarino. El U-558 se hundió llevándose a 45 de sus 49 tripulantes. La orden de combatir en superficie fue revocada 3 semanas después. Pero para entonces, 11 submarinos más habían sido destruidos intentando seguirla. Para mayo de 1943, el mes que los alemanes llamaron el Mayo Negro, la combinación del Leylight, radares mejorados y grupos de cazadores asesinos, había transformado el Atlántico en una trampa mortal para los U-boats. En ese único mes, 43 submarinos alemanes fueron hundidos. Eso es más de uno cada día. La tasa de pérdidas superó la tasa de construcción por primera vez en toda la guerra. El 24 de mayo de 1943, un día después del hundimiento del U-515, Hoffman tomó una decisión que habría sido completamente impensable apenas un año antes. Ordenó retirar todos los U-boats del Atlántico Norte. La batalla del Atlántico no había terminado definitivamente. Los submarinos alemanes volverían posteriormente con nuevas tecnologías como el snorkel. Pero el periodo de dominio absoluto de los lobos grises había llegado a su fin, y todo comenzó con un reflector de 22 millones de candelas, y la idea aparentemente absurda de un oficial de la RAF, con experiencia en iluminación teatral. El Leylight continuó prestando servicio hasta el final de la guerra. Los registros oficiales del mando costero acreditan directa o indirectamente al reflector con la destrucción de 47 submarinos alemanes e italianos. Geoffrey Whitmore recibió la Orden del Imperio Británico por su invento revolucionario. Murió en 1953, relativamente desconocido fuera de los círculos especializados de la aviación naval.
Erich Klaus Bergmann, el comandante del U-515, permaneció en un campo de prisioneros en Camp Douglas hasta junio de 1944. El 15 de junio intentó escapar escalando la cerca del campo. Fue disparado y muerto por un guardia. Tenía 36 años. La historia de Leylight es una de las grandes ironías de la guerra tecnológica. Un reflector, la tecnología más simple e imaginable, derrotó a los submarinos más sofisticados de su época. No fue un arma de destrucción masiva, no fue un avance revolucionario en física nuclear o computación. Fue simplemente luz aplicada en el momento exacto y en el lugar correcto. 90 segundos. Eso era todo el tiempo que un comandante de U-Boot tenía para decidir su destino una vez que el Leylight se encendía. La mayoría eligió mal y pagó con su vida. ¿Conocías la historia del Leylight y su papel decisivo en la derrota de los U-Boots? ¿Qué opinas de esta batalla tecnológica entre reflectores y submarinos? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Cada semana traemos historias verificadas que cambiaron el curso de la historia.